El ingeniero agrónomo Jorge Asís forma parte del grupo que proyecta hacia mayo de este año una propuesta electoral y un programa político para el departamento de Paysandú. Vamos a conversar entonces con el ingeniero para conocer cuáles son los aspectos que le entienden deben atenderse en todo lo que es el sistema productivo agropecuario, la cuenca lechera y las posibilidades de desarrollo de otro tipo de actividades que tal vez hoy no están muy desarrolladas. Ingeniero, en esta propuesta política que realiza la Unidad Popular, en particular para el sector agropecuario, ¿cuál es la misma? Bueno, en realidad tenemos una propuesta que es bastante diferente a lo que son las propuestas de los partidos tradicionales. Eh, Nosotros nos remontamos, si se quiere, en la historia a algunos de los antecedentes que respecto a la modificación de la estructura agraria se han hecho a lo largo de nuestra historia. Y ahí la última referencia que tenemos y que nosotros rescatamos es la figura de Raúl Bebesendí este, y su plan de movimiento por la tierra y contra la pobreza. Ese plan, que tiene unos 43 años hoy, surgido allá en el 87, a la salida de la dictadura, surgió como una propuesta justamente para combatir el desempleo, la subocupación, los malos ingresos de un conjunto de pobladores y la preocupación por la despoblación de la campaña. Hoy el Paysandú nuestro tiene 113.000 habitantes, de los cuales unos 4.300 son pobladores rurales. Eso nos ubica por debajo de la media que arrojó el último censo, que era un 5% de población rural en el Uruguay, que si lo comparamos al 87, cuando se hace la propuesta del movimiento por la tierra y contra la pobreza, significa una reducción drástica de casi el 100% o el 50%, o sea, estamos hablando de que en aquella época había casi un 10% de población rural y hoy estamos en 5%. Eso ha estado vinculado a un proceso lógicamente a un proceso de concentración muy fuerte de la tierra. Cuando Raúl proponía una modificación a la Constitución, eh, generaba un artículo que se llamara por propiedad abusiva, que se refería a propiedades mayores a 2.500 hectáreas, a las cuales se pretendía expropiar sin indemnización. Y hoy nos encontramos, luego de 15 años de gobierno progresista, con tenedores de tierra en el departamento que andan encima de las 30.000 hectáreas, muchas de ellas empresas multinacionales, que han acaparado el principal recurso que tiene el Uruguay, que tiene el departamento como generador de riquezas, que es la tierra. Este, Realmente no tenemos otro generador de riqueza que no sea la tierra. Y bueno, nosotros retomamos, digamos, la idea de que en el medio rural se puede generar empleo, un empleo digno y que además sirva para alimentar a nuestra población. Eh, si uno mira, digamos, algunos productos del sector agropecuario que se están importando, es increíble. O sea, estamos importando carne en Uruguay, estamos importando verduras que podríamos producir, estamos importando legumbres secas, este, o sea, estamos transfiriendo un montón de recursos que podrían quedar en el mercado interno y generar, por lo tanto, una espiral de consumo a favor de las clases populares eh, que se está yendo del país, producto de que hemos desmembrado el aparato productivo. Y parte de la desocupación que enfrenta el departamento, parte del hacinamiento que tenemos en algunos barrios, está sobre los hombros de pequeños productores que abandonaron sus actividades y asalariados rurales que hoy no encontraron más ocupación en el medio y están en la vuelta a los pueblos tratando de sobrevivir. Entonces, como dice el sublema de la Asamblea Popular, tenemos una propuesta que centra en el hombre las preocupaciones, por eso dice humanista, y además es revolucionaria porque está planteando retomar viejos esquemas de la izquierda más genuina que tuvo el país y, y tratar de dar soluciones a cosas que en su momento se vieron como críticas, que hoy nadie habla,
que se asume como normal que haya un 10% de desocupación, que es la misma desocupación que hubo en 1985 a la salida de la dictadura, y con un salario que está en un 50% de la canasta básica para algunos de los privilegiados y para otros está muy lejos de eso, producto de que no ha sido posible la recuperación salarial luego de lo que fue el trabajo que hizo la dictadura de reducirlo drásticamente. Entonces, estamos prácticamente con iguales indicadores en algunas cuestiones económicas que a la salida de la dictadura y mucho peor en otros indicadores que tienen relación con el sector agropecuario, que ha visto la desaparición de los productores, el receso, el retroceso de la población rural y por supuesto que la concentración de la tierra a niveles alarmantes, ¿no? Entonces, si no nos planteamos una transformación de eso y ver qué herramientas se pueden utilizar desde lo que es el gobierno departamental, que asumimos que es limitado, pero que no lo asumimos inoperante. Nosotros pensamos que el gobierno departamental tiene que tener instrumentos para poder incidir de alguna forma en lo que es la estructura agraria, la generación del empleo y el combate a la pobreza. Estos temas que usted plantea nos lleva a dos titulares que le voy a dar, que están en el programa de la Unidad Popular, Asamblea Popular en Paysandú, que es la soberanía alimentaria y la agroecología. Bueno, van de la mano. No puede haber soberanía alimentaria sin agroecología. La soberanía alimentaria entendida como la producción propia de alimentos con, con productos y con semillas que podamos elaborar nosotros, sin más dependencia de lo que son las empresas multinacionales, transnacionales, vendedoras de insumos, con generación de tecnología apropiada a la pequeña producción y básicamente pensando en provisión de alimentos para la población de consumo directo. Entonces, la soberanía alimentaria está asociada a la agricultura de corte agroecológico, en eso, es decir, en que pone la alimentación como la base, la alimentación de la población, y además con un paquete tecnológico que sea bastante menos agresivo para el hombre y para los recursos naturales. En estos últimos tiempos estamos viendo cómo están siendo afectados, y nosotros lo conversábamos el otro día, a partir de que el río Uruguay prácticamente durante todo febrero no se pudo bañar en él, había bandera sanitaria en varios lugares, y que es el curso de agua más importante que tenemos en Uruguay. Entonces no es que estemos contaminando o que se haya podrido una cañada de caudal pequeño. El caudal más grande a nivel de agua dulce que corre por el país está contaminado por una cantidad de, no solamente de productos químicos, sino de productos farmacéuticos y por supuesto de fertilizantes, que son los que están promoviendo todo lo que es la aparición de residuos en pescado y bueno, y esta aparición de la cianobacteria que todo el mundo la ha podido ver y que ha llegado hasta las costas del océano, ¿verdad? Dado el análisis político que usted está realizando en base a estos planteos programáticos que tiene la Unidad Popular y su profesión de ingeniero agrónomo, le consulto cuál es su valoración de lo que fue o qué significa o qué fue para usted el movimiento Un Solo Uruguay. Y bueno, el movimiento Un Solo Uruguay fue un movimiento básicamente de personas vinculadas a la agricultura. Eh, son para, nuestro, para nuestra valoración productores que se sumaron o que se plegaron a una demanda política que iba contra el gobierno. Ahora se demuestra, es decir, el acuerdo que tiene Un Solo Uruguay con todo lo que son las propuestas que están contenidas en la ley de urgente consideración. Demuestra ahí que había una alianza entre algunos operadores y los partidos tradicionales vinculada a desgastar lo que era la percepción pública respecto al gobierno del Frente Amplio, que en algunas cosas podía llegar a tener razón, pero que arrastró a un conjunto de productores básicamente vinculados a la agricultura, de productores de corte capaz que familiar, como siempre lo ha hecho. Es decir, el Uruguay se ha caracterizado en sus organizaciones de productores por sostener una demanda de los empresarios capitalistas sobre un conjunto de pobladores
y de productores que no sean necesariamente de corte capitalista, pero son los que le agregan el número a esas reivindicaciones. Y posteriormente se da como una profecía, como una autoprofecía cumplida, digamos, en donde los productores que sostuvieron el reclamo se ven nuevamente castigados por las políticas. Entonces yo creo que es lo que va a pasar. Ya se está diciendo que no va a haber posibilidad de reducir alguna de las tarifas y se están impulsando a través de la ley de urgente consideración algunas cosas que nosotros pensamos que van a atentar contra los intereses de la pequeña producción y del productor familiar. Básicamente hay dos artículos vinculados al Instituto Nacional de Colonización que para nosotros lesionan la posibilidad de acceso a la tierra para la producción familiar y los trabajadores rurales. Entonces, eh, era muy difícil de sostener desde el punto de vista ideológico una alianza con un solo Uruguay, porque en realidad me parece que le habían ganado la concepción ideológica ya a los partidos tradicionales respecto a una posible solución que terminó siendo una burbuja que no va a ser posible de sostener y que ya de hecho hoy, antes de asumir, un solo Uruguay lo único que puede hacer es abrir una cuota de crédito para el gobierno. Y en el proceso productivo, ¿qué rol le asigna usted a lo que ha mencionado varias veces, que es el productor familiar? Y bueno, el productor familiar, para nosotros, que es el conjunto más grande de productores que hay en Uruguay, estamos hablando de casi 25.000 productores que manejan muy poca tierra, el 20% de la tierra está en manos de ese conjunto de productores. Para nosotros es la base de la provisión de alimentos y es la base de algunos rubros que ocupan mayor cantidad de mano de obra. Es la base de la granja, es la base de la lechería, también es base de la ganadería de cría y de alguna forma hay que utilizar herramientas de protección de la producción familiar. Que, que por ejemplo, deberíamos haber profundizado nosotros nuestro reclamo de mayores políticas diferenciadas para la producción familiar, porque en el censo del 2011, que es la última información, ahora vamos a tener nuevamente un censo, por suerte, dentro de poco, que nos va a arrojar un poco las cifras de lo que fue el impacto de los últimos gobiernos progresistas. Del 2000 al 2011 desaparecieron 12.000 productores. Este, entonces es una fuerza de producción que se está viendo bastante amenazada por lo que son los procesos de concentración y extranjerización. Y además de desregulación y desprotección del mercado interno. Nosotros le asignamos un rol fundamental. Creemos además que hay que ensanchar esa base productiva, hay que agregarle más productores, sobre todo productores de corte estrictamente familiar y con producción de alimentos vinculada al mercado interno, eh, porque ya te digo, hay un conjunto de productos en el mercado interno que nosotros estamos importando de manera increíble, porque son todos productos altamente producidos y tradicionales de la producción familiar del Uruguay. De la propuesta política de la Unidad Popular hacia el departamento de Paysandú, ¿qué otro tema quiere destacar? La generación de empleo nos parece fundamental. La política de vivienda, hay un conjunto de pobladores que todavía no ha solucionado ese problema, que lo vemos en algunos barrios hacinados, que además vemos cómo se han ido a urbanizar algunos asentamientos sin solucionar el problema de la casa, le solucionamos el problema de la alcantarilla. Entonces ahí queda bastante para hacer y queda para hacer sobre todo también en el trabajo municipal. Nosotros pensamos que hay que resignificar el trabajo de la Intendencia y de los trabajadores municipales. Creo que hay una cantidad de recursos instalados que no se están usando bien y que podrían llegar a ser bastante más productivos para el departamento. Nosotros estamos trabajando y estamos haciendo obra básicamente sobre una política de terciarización de las obras. Los funcionarios municipales están pasando por el costado de las obras, no están directamente vinculados a ellas, producto de una decisión política. Los talleres de la Intendencia podrían estar promoviendo y generando bastante más cosas de las que están haciendo hoy, por ejemplo, vinculado a la actividad de la vivienda. ¿Cuántas cosas para una política fuerte de impulso a la vivienda se podían generar directamente desde los talleres municipales y no tener que ir a una licitación y a comprar producto
a empresas privadas que hacen negocio con las políticas sociales. Entonces, hay un cambio importante para hacer que nosotros lo resumimos en eso de trabajo más cultura e igual seguridad, porque bueno, uno de los reclamos más importantes de la gente es la seguridad, pero nosotros decimos, bueno, tenemos que tener seguridad en varios ámbitos. Seguridad en el acceso a la educación, seguridad en el acceso a la vivienda, seguridad en el acceso a los alimentos y seguridad en el acceso al empleo. Todo eso va a redundar en mayores seguridades de esa que preocupa a la gente y que es la que se ve en la calle. Ingeniero Jorge Asís, muchas gracias por concedernos esta entrevista. No, gracias a ti, Marcelo, y estamos a las órdenes.